¿Habías oído sobre las impresionantes píldoras sanadoras de Fray Galvao? Las píldoras de Fray Galvao son poco conocidas, porque el propio santo es poco conocido. Estas píldoras son un sacramental que está al alcance de cualquier persona. Escribiendo una carta al monasterio en San Pablo, te pueden enviar la novena y las píldoras para ingerir. Antes de hablar sobre las píldoras, es conveniente presentar a este santo. Existe la sensación que el Padre Pío fue un santo con dones insuperables, que difícilmente podamos encontrar otro santo. Sin embargo, hay otros que han tenido dones similares, pero quizás no han tenido la promoción del santo de Pietrelcina, o quizás no hayan tenido la ventaja de vivir en Italia. Uno de estos santos comparables al Padre Pío es San Antonio de Santa Ana Galvao, que vivió en Brasil en el siglo XVIII y fue un hijo de San Francisco de Asís, como el Padre Pío. San Antonio Galvao nació en el estado de San Pablo, Brasil, en 1739. Era de una familia grande, acomodada y muy religiosa, que a sus 21 años entró a la orden de los franciscanos descalzos y fue ordenado sacerdote. Al igual que el Padre Pío, era muy devoto de la Santísima Virgen y se llamaba a sí mismo esclavo de María Inmaculada. Se dedicó a servir a los sectores más necesitados, como enfermos, esclavos, los pobres y los afligidos. Su preocupación por los moribundos era conocida y este relato la ejemplifica. Un caballero en San Pablo pasaba de madrugada en su caballo y vio sentado en el umbral de una casa a Fray Galvao en medio de una temperatura muy baja y una noche lluviosa. Le ofreció a Fray Galvao llevarlo en su caballo hasta su convento, pero le contestó que tenía razones para quedarse ahí. A la mañana siguiente el caballero se enteró que un hombre rico y solitario, que tuvo en vida una conducta de avaricia, fue hallado muerto en su propia casa en la madrugada, y ese lugar era donde estaba sentado Fray Galvao la noche anterior. También se le recuerda como adorador eucarístico y prudente consejero espiritual. Su fama de santidad la obtuvo en vida, de la misma forma que otros grandes santos como el propio Padre Pío. Falleció en 1822, Juan Pablo II lo beatificó en 1998 y Benedicto XVI lo canonizó en el 2007, transformándose en el primer santo autóctono brasileño. Su fiesta se celebra el 25 de octubre y es patrono de las parturientas. Los dones de Fray Galvao. Fray Galvao tuvo muchos dones sobrenaturales como bilocación, precognición, clarividencia, telepatía y telepercepción. Veamos estos dones en el funcionamiento concreto. Bilocación. El don sobrenatural por el que Fray Galvao fue más conocido fue por sus bilocaciones. Veamos algunos casos. Manuel Portes, un capataz de temperamento áspero, castigó severamente a un caboclo llamado Apolinario, y este, en venganza, lo atacó hiriéndolo de muerte con un machete. Sintiéndose herido de muerte, invocó a Fray Galvao: «Dios mío, muero sin confesión. Señor San Antonio, pedid por mí, dame un confesor. Ven, Fray Galvao, ven a verme». Los que estaban rodeando a Manuel Portes identificaron que inmediatamente se acercó Fray Galvao y pidió quedar a solas con el moribundo, y le habló en voz baja con sus labios sobre su oído, y finalmente lo bendijo. Se levantó, dijo adiós y se alejó tan misteriosamente como había venido. En el mismo momento, Fray Galvao se encontraba en San Pablo predicando e interrumpió la predicación para pedir a los presentes que oraran un Ave María por la salvación del alma de un cristiano. Y luego siguió la predicación. Esto sucedió en el año 1810. Se le llama el milagro de Potunduba. En ese lugar existe una capilla como devoción a Fray Galvao. Levitación. Hay varios testimonios sobre el don de levitación de Fray Galvao. Algunos han quedado plasmados en dibujos en el Monasterio de la Luz, fundado por Fray Galvao.
En uno de ellos, una señora iba caminando por la calle y vio que se acercaba Fray Galbao, y al cruzarse dijo sorprendida: «Señor, camina sin pisar el suelo», y el fraile sonrió y siguió su camino. Telepercepción. Las campanas del templo sonaban habitualmente para avisar la hora de la misa, y cuando sonaban fuera de horario, la población se reunía porque sabían que había sucedido algo fuera de lo común. Un día en 1820 tocaron las campanas del monasterio y la población se reunió en la puerta del templo. Allí Fray Galbao, que ya era anciano, les dijo que en Portugal había una revolución y les relató detalles de lo que estaba sucediendo, como si lo estuviera presenciando. Semanas después llegaron las noticias confirmando lo que había adelantado Fray Galbao. Telepatía. Un ejemplo de telepatía es lo que sucedió cuando Fray Galbao estaba siendo transportado en un carruaje totalmente cerrado, que no permitía ver de adentro para afuera, ni de afuera para adentro. En la vereda de enfrente, a muchos metros de distancia, estaba una señora sumida en sus problemas y amarguras, y sollozando dice: «Ay, si Fray Galbao se acordara de mí y al menos me diera su bendición». En ese instante Fray Galbao abre la puerta del carruaje y bendice a la señora. Los testigos dicen que era imposible que Fray Galbao viera u oyera a la mujer. Premonición. Fray Galbao era un gran predicador. A veces debía predicar en lugares al aire libre, porque la multitud que se reunía era tanta que no cabía en los templos. Un día estaba predicando cuando se desató una tormenta en la zona. Entonces los parroquianos se asustaron y comenzaron a pensar en retirarse, pero Fray Galbao les leyó las mentes y les dijo que no les iba a pasar nada si se quedaban. Se desató una gran tempestad que destruyó buena parte de la ciudad, salvo la plaza de la parroquia, de modo que pudieron quedarse y recibir los frutos de su sermón. Se relatan cientos de milagros por su intercesión. Las píldoras de Fray Galbao. Las píldoras de Fray Galbao son pequeños papeles con una frase en latín que son doblados y cortados en forma de pequeña píldora y dados a ingerir a la persona que tiene el problema e invoca la intercesión de Fray Galbao. La frase dice lo siguiente: postpartum Virgo, inviolata permansisti, Dei genitrix, intercede pro nobis. Después del parto, oh Virgen, permaneciste intacta, Madre de Dios, intercede por nosotros. ¿Y cómo se le ocurrió a Fray Galbao este método de las píldoras? En un momento, él tenía dos personas para interceder que no podía solucionar directamente, una parturienta y un muchacho con cálculos renales. La parturienta estaba de parto, y su esposo fue a ver asustado a Fray Galbao porque su esposa estaba en peligro de muerte. Entonces Galbao escribió la jaculatoria en un papel, doblando y recortándolo como una píldora, y pidió que se lo dieran a ingerir a la parturienta. Esto funcionó de maravillas, y la parturienta dio a luz sin problemas graves, lo que le llevó a probarlo otra vez con el joven que tenía problemas renales. En este caso el paciente también se sanó rápidamente, expulsando los cálculos, y ahí comenzó la fama de las píldoras de Fray Galbao. Hasta su muerte era el propio Fray Galbao que escribía los papeles para las píldoras, pero luego comenzaron a hacerlos las hermanas concepcionistas del Monasterio de la Luz, que fue construido por Fray Galbao en San Pablo. A día de hoy, las hermanas siguen suministrando ese exitoso sacramental por casi 200 años en su monasterio. El enfermo o sus familiares pueden ir al monasterio o solicitarlo, que queda en la avenida Tiradentes 676, Sao Paulo. Y también puede ser pedido por carta con el texto: «Quiero recibir las píldoras de Fray Galbao». A vuelta de correo la persona recibirá la novena a Fray Galbao y las píldoras. La oración debe rezarse por los 9 días seguidos y se recomienda tomar una pastilla el primero, el quinto y el noveno día. Se puede obtener más información en este sitio web